Para empezar, hay que reconocer que históricamente hemos tenido una visión de las instituciones, sobre todo en los años 80, muy instrumental. Las instituciones eran ante todo una máquina, un instrumento técnico, y en este sentido, durante mucho tiempo, en América Latina, por ejemplo, y en gran medida en España, se consideró que las instituciones públicas eran algo secundario. Más tarde, cuando tras la década perdida se llega el consenso de Washington, nuevamente las instituciones públicas quedan detrás. Lo importante, esencialmente, era la disponibilidad de los factores productivos, sobre todo los recursos naturales, la inversión física de capital, la tecnología, el capital humano, una combinación de todos ellos era la clave para el desarrollo. Pero la verdad es que poco a poco hemos ido descubriendo la importancia del Estado y de las instituciones estatales precisamente para el desarrollo. La aplicación de las duras medidas del consenso de Washington en América Latina, con todas las privatizaciones, la reducción del déficit, el control de la deuda, dieron lugar ciertamente a que tras la denominada década perdida, a mediados de 1990, las tasas de crecimiento alcanzaran índices desconocidos desde hacía más de 2 décadas. En concreto, en 1994 el incremento del PIB en la región fue del 3,4%, las inversiones directas crecieron en más de un 60%, el flujo de capital extranjero llegó al 60%, la inflación se redujo en algunos casos de forma excepcional, Pero ya en el periodo 1997 a 1999 el crecimiento se redujo en toda la región y se empezó a percibir el agotamiento de este modelo tecnocrático, este modelo que pensaba que lo esencial era tener una macroeconomía sana, tener unas cifras macroeconómicas sanas para asegurar el crecimiento. Dejando aparte los problemas de equidad que este modelo generaba y de desigualdad tremenda, la crisis del peso en diciembre de 1994, la crisis asiática, son factores muy importantes también para explicar la crisis del modelo y la emergencia de una nueva concepción del Estado, de una nueva forma de ver al Estado que creo que hoy en día todavía es válida, ¿no? En primer lugar, 2 problemas fundamentales existieron para entender que ese modelo estaba en crisis. Primero, la de creer que se puede hacer políticas sin considerar las instituciones públicas. Las políticas públicas se hacen en gran medida a través de las instituciones públicas. La diplomacia, la política exterior chilena solo se puede hacer también a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Cancillería, a través de la Escuela Diplomática, a través de los diplomáticos, a través de las embajadas, a través de estas instituciones públicas. Sin ellas, la política exterior no se puede hacer. Entonces hay que preocuparse de esta maquinaria, de este instrumento tan importante que es la administración y el gobierno para poder llevar adelante políticas públicas. La segunda razón, y en la que no voy a entrar, es el olvido de la propia política. No se puede hacer políticas sin política. Creer que con criterios tecnocráticos, con ideas extraídas de la universidad, por ejemplo, o de los mejores pensadores, simple y llanamente todo funcionará. Se necesita y es ineludible la política. Siempre habrá gente que gana, gente que pierde, y habrá tensiones que habrá que gestionar. A mediados de los años 90 se produce, eso sí, una nueva reevaluación de las instituciones públicas. Por una parte, por muchas razones, yo les voy a dar alguna. Primera, la constatación a través del milagro asiático de que el Estado desarrollista, si va acompañado de buenas políticas e instituciones sólidas, puede ser un factor clave de progreso económico y social. Es decir, un Estado que se preocupa del desarrollo, que impulsa el desarrollo, con buenas instituciones, con buenas políticas, es clave para el desarrollo. Por otra parte, lo que descubrimos fueron los efectos devastadores que tuvo la transición al mercado en los países de la antigua Unión Soviética, en los antiguos países socialistas de la Europa del Este. Y cuando uno analiza el gran fracaso que supuso esa transición, las tensiones terribles, la pobreza que se generó, uno se da cuenta que el problema fundamental tenía que ver con la ausencia de instituciones
públicas eficaces. Por ejemplo, un Estado de Derecho que garantizara la aplicación objetiva e imparcial de la ley, una división de poderes, en fin, un sistema institucional suficientemente sólido para garantizar que estos países que transitaban de un modelo que había fracasado a un nuevo modelo que era el mayoritario y el establecido en todo el mundo, pudieran hacer un tránsito eficaz y un tránsito sólido. Bien, en consecuencia, paralelamente a todo ello, y esto más desde una perspectiva teórica, surgen dos corrientes de pensamiento que me parecen muy importantes para entender todo este proceso de cambio, ¿no? Un proceso de cambio que es, primero, el Estado no es importante, el Estado es el problema. En consecuencia, lo que hay que garantizar es que el Estado y sus instituciones entorpecen lo mínimo posible. El problema es, evidentemente, tener una macroeconomía sana, todo lo demás vendrá dado. No es tan sencillo y los ejemplos ahí están. Pero paralelamente hay dos corrientes de pensamiento que son muy importantes para entender todo este proceso de cambio. Una de ellas es el denominado institucionalismo económico, representado por trabajos como los de Douglas North o Williamson o Mancur Olson, premios Nobel de Economía, que poco a poco van construyendo toda una teoría que demuestra que la clave para el desarrollo, si uno analiza históricamente, si uno analiza los países que realmente han conseguido desarrollo económico, desarrollo social, que han conseguido situarse en primer lugar en el planeta en estos momentos, si uno analiza esos países se da cuenta que un elemento clave para el desarrollo ha sido el control del poder. Y el control del poder a través de instituciones. Y para ello es clave en un determinado momento garantizar instituciones que aseguren los derechos de propiedad. Unas instituciones que evitan que el poder pueda expropiar libremente, que pueda saltarse sus propias normas, y se empiezan a instrumentar elementos que van garantizando poco a poco el rule of law, el Estado de Derecho, que empiezan a establecer separación de poderes, que empiezan a establecer un parlamento que puede decir no al monarca cuando le pide mayores ingresos para poder hacer frente a las guerras. Y en ese momento se empiezan a establecer toda una serie de instituciones que serán las que expliquen en gran medida el éxito y el desarrollo de muchos países. Así como aquellos países donde no se establecen estas instituciones que controlan al poder, bien sea, repito, un parlamento sólido, bien sea, como no, una burocracia imparcial, objetiva, profesional, pues en estos países donde no se han establecido estos controles, estos límites, el poder sigue actuando de forma omnímoda y poco a poco dificulta el desarrollo, va generando rémoras para el desarrollo. En consecuencia, ese es un primer elemento, el institucionalismo, el nuevo institucionalismo económico. La otra corriente de pensamiento, que también es fundamental para explicarse la situación actual, nuestra visión actual del Estado y del Gobierno, tiene que ver ya con criterios más morales, con criterios éticos, con criterios de orden político y moral en última instancia, que es la idea de que el Estado, cuando introduce elementos de control democrático, reconoce las libertades públicas, va reconociendo derechos económicos, sociales, al mismo tiempo que los derechos liberales, tradicionales. Poco a poco este Estado que va reconociendo estos derechos, este Estado que asegura, que tiene como objetivo garantizar la libertad del ser humano, que todo ser humano cuando nazca en un país tenga la posibilidad de llevar adelante su proyecto de vida sin que interdicciones arbitrarias se lo impidan. Cuando se va consolidando este modelo de Estado, se da como resultado precisamente mayor desarrollo económico también. Es decir, que hay una conexión entre un Estado democrático, un Estado con garantías de los derechos económicos, de los derechos civiles básicos y desarrollo económico y desarrollo social. En última instancia es esta idea de Amartya Sen de que cuando se van garantizando capacidades a los ciudadanos de un país vía formación, vía educación, vía sanidad, estos países, es mucho más difícil que en ellos triunfe la arbitrariedad y se produzcan, como él dice, hambrunas y situaciones de deterioro económico y social graves. Consecuencia, por una parte, instituciones propias del Estado de Derecho, instituciones
que nos garantizan los derechos de propiedad y que van garantizando al mismo tiempo el control del poder político. Por otra parte, garantía de derechos. Y con esos dos elementos se va configurando una nueva idea, ¿no? Que es la idea de que hay que ir más allá del consenso de Washington, y aquí es donde viene la famosa distinción del Banco Mundial entre reformas de primera y de segunda generación, ¿no? Señalando entre estas últimas la necesidad del fortalecimiento institucional como elemento clave para el desarrollo. No basta, es necesario, como no, tener disciplina macroeconómica, pero no basta con la disciplina macroeconómica, necesitamos también Estado. El Banco Mundial dice en el famoso informe de 1997, han fracasado los intentos de desarrollo humano basados en el protagonismo del Estado, pero también fracasarán los que se quieran realizar a sus espaldas. Entonces, el Estado es importante, el Estado, no el Estado tradicional, el Estado de lo que podríamos llamar gobernación, un Estado omnipresente que controla todo, un Estado que pretende resolver él solo todos los problemas, pero el Estado, un Estado más limitado, un Estado más controlado, es fundamental, ¿no? A partir del desarrollo en consecuencia de estas ideas, empieza la gran preocupación por decir, bueno, efectivamente son importantes las instituciones estatales, son esenciales las instituciones estatales para el desarrollo. No hay ningún país que se desarrolle si no tiene una burocracia sólida, si no tiene una burocracia profesional, si no tiene miles de funcionarios seleccionados meritocráticamente con una carrera profesional y que trabajan seriamente con un ethos público, con una vocación de servicio al Estado. No hay país que se desarrolle, sabemos eso, ¿no? Pero díganos algo más, ¿cuáles son las buenas instituciones? Sabemos que las instituciones son importantes, sabemos que son esenciales para el desarrollo del país. ¿Cuáles son las buenas instituciones? Entonces van surgiendo algunas ideas. Primero, la idea de que las instituciones formales son muy importantes, las leyes, las reglas, los reglamentos, incluso las organizaciones que llevan adelante estas leyes, como esta Academia Diplomática, son importantes. Las leyes formales, las instituciones formales, pero también son muy importantes las informales. Las instituciones informales, que son aquellas que se basan en expectativas compartidas, reglas del juego compartidas que no se expresan en normas, que no se expresan en leyes, pero que al final guían el comportamiento humano. Y lo guían de forma muy sólida porque los seres humanos, cuando actuamos no en función de lo que creemos que debemos hacer, sino también en función de lo que creemos que los demás van a hacer, ¿no? Nosotros actuamos en función no solo de lo que a nosotros nos interesa o de lo que a nosotros creemos que debemos hacer, sino también en función de cómo creemos que los demás van a actuar. Si yo creo que todos los demás en este país incumplen las leyes, yo tengo incentivos para no cumplirlas. Si yo creo que nadie va a respetar las normas de tráfico, me saltaré los semáforos. Pero estas reglas informales son esenciales. Cuando las reglas informales están bien consolidadas, bien estructuradas, ayudan a las leyes formales y de conjunto producen excelentes resultados. Cuando no, cuando las instituciones informales son destructivas, muchas veces hacen que las leyes no se puedan aplicar. En todo caso, buenas instituciones implica pensar en instituciones formales y en instituciones informales. Y además de eso, las buenas instituciones son aquellas que a partir de un conocimiento acumulativo, y en esto es importante entender que no se inventan las instituciones. De un gobierno a otro no se inventan instituciones. Esto exige mucho tiempo, es un conocimiento acumulativo en el cual hay pruebas y errores y vamos aprendiendo. Hay países que aprenden muy bien, hay otros que no aprenden, pero hay países que van aprendiendo a través de este conocimiento acumulativo y son aquellas instituciones, las buenas, las que son legítimas, son asumidas, la gente cree en ellas, son equitativas, son eficientes, es decir, generan equilibrios que producen eficiencia para el país, son estables, con lo cual dan previsibilidad, elemento clave de cualquier institución, previsibilidad, y luego son flexibles, son capaces de adaptarse a los entornos, ¿no? Entonces son reglas del juego que al final consiguen algo fundamental para que un país funcione. Constriñen, limitan conductas ineficientes, fraudulentas e ilegales en la sociedad e incentivan lo contrario, conductas honestas, conductas eficaces, conductas eficientes
y, como no, una cultura de la legalidad. Entonces, ¿dónde se consigue eso? Se tienen buenas instituciones. Dicho esto, en consecuencia, el siguiente paso es, pero estas buenas instituciones requieren, lógicamente, un Estado, un gobierno capaz de generarlas, producirlas, implantarlas. Y ahí entramos en un concepto tradicional de la ciencia política de mucho tiempo, que es el de gobernabilidad. La gobernabilidad, ¿qué implica? La gobernabilidad implica la capacidad de un sistema político de resolver conflictos mediante reglas. Y la gobernabilidad democrática, que es la que nos interesa, es la capacidad de un sistema político y de una sociedad de resolver conflictos mediante reglas democráticas, mediante las reglas propias de la democracia, ¿no? No mediante la imposición, sino mediante el diálogo, mediante la cooperación, ¿no? Entonces, un país ingobernable es aquel que, frente a problemas claros, específicos que están en el país, que existen, es incapaz o bien de definirlos, o más aún, es capaz de definirlos, pero es incapaz de buscar soluciones para esos problemas y, desde luego, es incapaz de implantarlas. Entonces, tenemos un problema de ingobernabilidad. Y la gobernabilidad implica todo lo contrario. Un país tiene gobernabilidad cuando, frente a problemas que están en el país, todos los países tenemos problemas, se buscan soluciones y tenemos la capacidad de implantarlas, de ejecutarlas, de llevarlas adelante. Entonces, la gobernabilidad democrática implica algo muy importante, que es un país que, frente a problemas existentes, va poco a poco generando instituciones que le van dando respuesta a esos problemas, ¿no? Ahora bien, este concepto de gobernabilidad, en cierto modo, ha entrado en crisis también. ¿Y por qué ha entrado en crisis? Porque todavía es un concepto en el cual se le da un peso excesivo al Estado. El Estado parece que puede resolver por sí mismo los problemas de su sociedad, teniendo buenas instituciones políticas y burocráticas. Hoy en día, sin embargo, tendemos a hablar más de gobernanza. Implica un cierto paso, diríamos, hacia adelante, en el sentido de que, aunque el Estado recupere un papel clave en los estudios y reflexiones, ya no es ni puede ser el único actor que participe en la dirección y gestión de los intereses comunes. La gobernanza, en última instancia, consiste en que el proceso social de decidir los objetivos de una convivencia y las formas de coordinarse para conseguir esos objetivos se debe llevar a cabo en forma de interdependencia, asociación, coproducción, corresponsabilidad, como queramos llamarlo, entre el gobierno, las organizaciones privadas y las organizaciones sociales. Estado, mercado, sociedad civil tienen que trabajar juntos para resolver los problemas sociales de un país. El Estado por sí solo ya no puede hacerlo. Llegado a este punto, ¿no?, desde este camino que hemos iniciado hace unos momentos, del desprecio al Estado, hemos ido pasando a la necesidad de recuperar las instituciones públicas como un elemento clave para el desarrollo, porque es así, a preguntarnos cuáles son las buenas instituciones públicas, ¿no? Y una vez que tenemos claro cuáles son las buenas instituciones públicas, qué es la gobernabilidad democrática que nos permitiría generarlas, y hoy en día qué es la gobernanza, que es la forma de gobernar hoy en día. Y la última pregunta es, oiga, ¿y qué es la buena gobernanza? ¿Qué es la buena gobernanza? El Banco Mundial la define como un conjunto de instituciones y de tradiciones, en última instancia, un conjunto de instituciones formales y de instituciones informales, tradiciones, por las cuales se consigue algo maravilloso, que es que el poder de gobernar es ejecutado para el bien común del pueblo. Hay buena gobernanza cuando el poder de gobernar, la capacidad de gobernar, se ejecuta para el bien común del pueblo. Se consiguen que las instituciones formales e informales nos aseguren ello, ¿no? A partir de aquí, la siguiente cuestión que se plantea a todo el mundo es, oiga, ¿y nos podría ir un poco más allá y decirnos cuáles son los indicadores que nos mostrarían si un país tiene buena gobernanza o no? ¿Cuáles son esos indicadores que nos demostrarían si un país tiene buena gobernanza? El Banco Mundial ha elaborado unos, esto no es la Biblia, son sus indicadores. Yo tengo mis
discrepancias con algún punto de ellos, pero esencialmente me parece que son aceptables. Lo primero, el primer conjunto de indicadores que el Banco Mundial elabora es lo que llaman voz y rendición de cuentas. Es decir, ¿cuál es el proceso? Sería preguntar en cada país cuál es el proceso por virtud del cual los que ejercen el poder de gobernar son elegidos, monitoreados y reemplazados. ¿Cuáles son los mecanismos para elegir, controlar y reemplazar gobernantes? Eso implica, lógicamente, que tiene que haber elecciones libres y justas y toda una serie de indicadores que surgen de todo ello. Al mismo tiempo, si este indicador funciona, normalmente suele haber estabilidad y ausencia de violencia. Esos serían los dos primeros indicadores: voz y rendición de cuentas, estabilidad y ausencia de violencia. Segundo conjunto de indicadores tienen que ver con la capacidad del gobierno para manejar sus recursos e implementar políticas estables. Y esto tiene que ver, lógicamente, con la efectividad del gobierno. Medir la efectividad, la eficacia de los gobiernos, la capacidad para regular el sistema, la capacidad regulatoria. Y el tercero, y muy importante, es, dado todo esto, ¿qué respeto tienen los ciudadanos y el propio Estado hacia las instituciones que gobiernan las transacciones económicas y sociales? En última instancia, ¿cuál es la calidad del Estado de Derecho y el control de la corrupción? Entonces, con estos indicadores, el Banco Mundial va generando toda una serie de rankings en los cuales se van situando todos los países del mundo sobre esta serie de indicadores. Yo creo que ustedes conocerán muy seguramente. Pues vamos viendo si los distintos países del mundo tienen buena gobernanza o no. En última instancia, si eligen de forma democrática, adecuadamente democrática, con elecciones libres y justas, si consiguen estabilidad y paz social, si tienen una administración, un gobierno eficaz, con capacidad regulatoria, eficiente, que no despilfarra, y si tiene un Estado de Derecho sólido y un control de la corrupción. Y sobre el Estado de Derecho nuevamente surge como un elemento clave para explicarse el desarrollo. El Estado de Derecho es un elemento clave para explicarse el desarrollo. Por una parte tengo aquí, muchas gracias. Por una parte tenemos democracia, pero múltiples estudios nos indican ahora que la democracia, tener elecciones sin Estado de Derecho sólido, no lleva a muy buenos resultados. Pero en aquellos países donde hay un Estado de Derecho sólido y democracia, los resultados suelen ser positivos. Bien, este es que como ven, en voz y rendición de cuentas en América Latina, Chile, Uruguay y Costa Rica están muy cerca, ¿verdad? Chile es el primer país, de acuerdo con estos indicadores del Banco Mundial. Muy cerca está Uruguay, ¿no? ¿En qué? En esto que podríamos denominar, ¿verdad?, la capacidad para elegir, monitorear, controlar y reemplazar gobernantes. Obviamente, Haití sería un ejemplo de todo lo contrario. Otro indicador muy importante, que explica en gran medida los éxitos económicos de Chile, la calidad del Estado de Derecho. Y ahí, como ven, Chile se encuentra muy por delante del resto de países latinoamericanos, cuando Uruguay y Costa Rica siguen siendo otros ejemplos, ¿no?, de estabilidad, de buena gobernanza, pero todavía están en la parte amarilla, no en la parte verde, que es donde están los países más desarrollados, ¿no? Índice de calidad del Estado de Derecho. Otro ejemplo, efectividad gubernamental. También Chile está en primer lugar, repetidamente en todos los últimos años siempre aparece el primer país. Uruguay y Costa Rica siguen detrás. Y finalmente, en control de la corrupción, como es obvio, Chile también es el primer país de América Latina, seguido de Uruguay, que también ya está en la zona verde, y luego ya a partir de ahí, pues, la situación va empeorando, lógicamente, ¿no? Este es el ejemplo de España. Como ven, en España están todos en el último cuartil, excepto en política de stability, por razones de terrorismo históricamente, terrorismo de ETA, y luego el terrorismo islámico han generado problemas de estabilidad, pero bueno, esperemos que se suceda. Estos problemas yo creo que se van a resolver. Ahora tenemos otros en España. Ahora tenemos otros y bien graves. Bien, dicho todo esto,
Este concepto de gobernanza del Banco Mundial es el del Banco Mundial, el PNUD tiene otro, en el cual introduce un factor, una variable, que no está introducida en el modelo de buena gobernanza del Banco Mundial, que es el concepto de equidad. Es decir, el acceso universal, incluidas las minorías, oportunidades de mantener y mejorar su bienestar. Ese sería un elemento que yo he hecho en crítica y he hecho de menos quizás en los indicadores del Banco Mundial, introducir criterios de equidad también. Por su parte, la Unión Europea, en el libro blanco de gobernanza, aparte de, es decir, como es para la Unión Europea, se presupone que todos los países son democráticos, que todos tienen elecciones libres y justas, que todo funciona, el sistema electoral funciona perfectamente, y la gobernanza, sobre todo, la buena gobernanza se centra en la forma de ejercer el poder, no tanto en la forma de elegir gobernantes o en la forma de reemplazarlos, sino sobre todo en la forma de ejercer el poder, ¿no? Y aquí lo fundamental es qué grado de apertura y transparencia tiene el país, el gobierno correspondiente, leyes de transparencia, leyes de acceso a la información, sistemas que permitan controlar el comportamiento del gobierno, publicidad activa, las páginas web, la agenda de los gobernantes, etc. Segundo, la participación ciudadana, qué instrumentos existen para garantizar, para asegurar que los ciudadanos no participan solo cada 4 años votando, sino que tienen instrumentos para participar en la toma de decisiones, para influir en las políticas públicas, para ser escuchados sobre la forma de desarrollarse determinados programas gubernamentales. La rendición de cuentas, es decir, qué mecanismos existen para asegurarnos que el gobierno es transparente, pero además rinde cuentas, que quiere decir que explica lo que hace y que puede ser sancionado en caso de incumplimiento. Finalmente, la eficacia, es decir, en qué medida el gobierno es eficaz en la consecución de una serie de objetivos y en la calidad de una serie de políticas públicas, y la coherencia en la acción de gobierno, la coherencia sobre todo en la aplicación de las normas, que es algo que va muy vinculado a lo que tradicionalmente se ha llamado objetividad e imparcialidad, que para mí es otro de los elementos clave de toda administración moderna y, desde luego, de todo país que quiera desarrollarse. La imparcialidad y la objetividad en la aplicación de la norma. En un país en el cual las normas se aplican en función de quién es mi amigo, de quién es mi enemigo, en función de qué partido eres, en función de qué me das, es un país donde el Estado de Derecho no funciona. En tanto que en un país donde tenemos una administración que aplica imparcial y objetivamente la norma, tenemos garantías del Estado de Derecho y garantías de los derechos que se reconocen en la Constitución. Por ello es fundamental esta coherencia vinculada a la imparcialidad y objetividad, lo cual exige una administración profesional, meritocrática, decente y honesta. Y finalmente, creo que un elemento clave es el de la integridad, y con esto ya acabo, ¿no? La integridad que tiene que ver con la ética, ¿no? Con la capacidad por parte de los funcionarios y de los gobernantes en general de ser coherentes con el deber que va incorporado a su cargo, y por virtud del cual nosotros los ciudadanos les damos una confianza, les otorgamos, ¿no?, la capacidad de tomar decisiones en nombre nuestro, les damos dinero público para que lo gestionen. Entonces, cuando alguien es íntegro, es coherente con los fines para los cuales fue seleccionado, fue elegido, si el fin clave de todo funcionario es servir el interés general, tiene que hacer eso como elemento clave de su conducta. Sirve a su país, sirve el interés general, y en ese sentido es íntegro. Su comportamiento es íntegro cuando evidentemente no se deja distorsionar, o bien por un cohecho, bien por el dinero, bien por intereses políticos, bien por intereses mercenarios, sino que sirve a su Estado, sirve a su país. Entonces, el elemento de integridad sería el último que yo quisiera indicarles. Y ya acabo con una última definición de buen gobierno, y no quiero insistir más para no cansarles, ¿no? Habíamos quedado en esto, ¿no?, 35 minutos más o menos. Un buen gobierno debe generar todo un conjunto de reglas formales y de reglas informales, leyes, normas, instrumentos, ¿no?, sobre todo leyes, en principio, normas, que favorezcan la eficacia, la imparcialidad, la coherencia,
la rendición de cuentas, la transparencia, la participación y la integridad de sus órganos y empleados. Ese es el primer elemento. Para eso, obviamente, este buen gobierno tiene que tener buenas intenciones, tiene que intentar servir el interés general, lógicamente. Pero además, este conjunto de reglas por sí misma no basta. Y esto es otra de las cosas que hemos ido aprendiendo. Yo en mis trabajos para la OCDE insistimos en esto muchas veces, ¿no? Las reglas por sí mismas no nos bastan. Yo puedo generar leyes estupendas, normas estupendas, pero esto necesita más cosas. ¿Qué necesita? Procesos coherentes para llevarlos adelante, para su aplicación. Toda una serie de procedimientos que me permitan garantizar que la ley de transparencia, excelente ley de transparencia que tiene Chile, pues tiene procedimientos que aseguran que esa ley al final se puede ejercitar, que los ciudadanos tienen mecanismos para solicitar un documento, que hay unos procesos bien establecidos, que hay todo un sistema de procedimientos, con todo lo que eso implica, suficientes para desarrollarlos. Y finalmente, necesitamos organizaciones que aseguren que las leyes se ejecutan. No nos basta con las reglas, no nos basta con los procedimientos, sino que necesitamos también organizaciones públicas. Y unas organizaciones que no solo sean actores racionales en el juego institucional, sino también actores morales que asuman los valores y los fines que las justifican, que se crean sus deberes. En ese sentido, una escuela diplomática que se cree su deber, que sabe para qué está, que tiene unos objetivos claros y lucha por conseguirlos adecuadamente, es una institución clave para que las leyes, la estrategia de política exterior del gobierno chileno se ejecute. Para eso se necesitan toda una serie de procedimientos, pero, repito, sin esta institución, sin una organización llena de personas que se creen sus objetivos, que asumen moralmente sus objetivos, pues esto no funcionaría. En última instancia, creo que la buena gobernanza hoy en día implica, desde la parte del gobierno, ¿no? Otra cosa desde la parte de la sociedad civil o desde la parte del mercado, desde la parte del gobierno exige tener claro que hay toda una serie de leyes, procesos y estructuras que bien diseñados, coherentemente institucionalizados, apoyándose mutuamente con una visión estratégica global, permiten al país el desarrollo. Nada más. Muchas gracias.